bienvenido una vez más a este su canal, y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wings. Y en esta ocasión estamos dando inicio a la tercera parte de nuestra muñequita Isabela Madrigal, donde estaremos realizando su vestido con todos sus detalles, que es todo lo que nos falta para terminarla. Si aún no ha visto los vídeos anteriores donde les muestro todos los materiales que necesitamos, los vídeos que debe ver para realizar su cuerpo base, además ya confeccionamos sus zapatos y todos los detalles de su cabello, en la descripción de este tutorial usted podrá encontrar dichos enlaces. Y si hasta el día, entonces comencemos. Comenzaremos este vestido utilizando hilo de color lila e iniciaremos la vuelta 1 con un nudo corredizo y luego 37 cadenas. Cuando tengamos listas 37 cadenas, entonces vamos a comenzar a partir de la segunda, pues estaremos realizando 6 repeticiones de 5 puntos bajos y un aumento, terminando esta vuelta con 42 puntos, o sea, 1, 2 en esta segunda cadena. Aquí comenzaremos y yo estaré tomando esta hebrita que se forma por detrás de cada cadena, véala ahí. Pero si se le complica demasiado, como siempre les digo, puedo utilizar esta cadena de acá. Entonces, comenzando en la segunda, el primer punto bajo, en el siguiente 2 puntos bajos, en el siguiente 3, 4, 5 y le sigue un aumento. 2 puntos bajos juntos en el mismo lugar. Y así continuaremos repitiendo 5 puntos bajos y un aumento hasta terminar todas las cadenas. ¿Por qué prefiero realizar esa hebrita de atrás? Por lo mismo que en el cabello, pues tomando esa hebrita de atrás me queda esta cadena aquí arribita y ya servirá como terminación para el vestido, o sea, se verá bonito por encima. Pero vuelvo y repito, solo lo que usted decida realizar a su comodidad estará bien. Y este será el resultado una vez terminada la vuelta número 1. Para la vuelta número 2 subiremos con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Estas 5 cadenas nos van a servir como ojal. En la vuelta 2 continuaremos realizando 42 puntos bajos, pero esta vez tomaremos solo las hebritas traseras. Estas 5 cadenas de subida, por supuesto, nos van a contar 1, 2, 3, 4, 5. Este será el primer punto donde vamos a trabajar tomando solo la hebrita trasera. Entonces comencemos los 42 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos solo tomando las hebritas traseras hasta terminar la vuelta. Para la vuelta 3 comenzaremos girando el tejido y vamos a repetir durante 2 veces lo siguiente. Primeramente 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le sigue un aumento que estará compuesto por un medio punto alto y un punto alto, o sea, un medio punto alto y en el mismo lugar un punto alto. 2 cadenas al aire, 1 y 2. Vamos a tomar lazada para el siguiente punto, pero antes vamos a saltar 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y en el siguiente haremos un aumento que esta vez será de un punto alto, o sea, lo contrario, y un medio punto alto en el mismo lugar. Y ahora volveremos a repetir lo mismo desde el inicio, 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
un aumento de un medio punto alto y un punto alto en el mismo lugar. 2 cadenas al aire, 1, 2, tomamos lazada, saltamos 10 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y en el siguiente un punto alto y un medio punto alto en el mismo lugar, y para terminar la ronda haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Habremos acabado esta vuelta con un total de 30 puntos. Desde la vuelta 4 y en adelante estaremos realizando 30 puntos bajos por cada vuelta. Primeramente giraremos el tejido y comencemos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta. Y aquí en las 2 cadenas pues vamos a realizar un punto bajo por cada cadena, igual acá. He tejido hasta la vuelta 9 los 30 puntos bajos por cada vuelta. En la vuelta número 10 subiremos con una cadena, giramos el tejido y estaremos realizando 30 aumentos de medios puntos altos. Tomamos lazada, esta cadena solo será de subida, así que comenzamos en esta de acá y esta vez estaremos solo tomando las hebras traseras. Un medio punto alto, otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento de medio punto alto. Hagamos uno más juntos, tomamos hebra trasera. Ya hemos realizado 2 aumentos de medios puntos altos y así continuaremos realizando aumentos de medios puntos altos solo tomando las hebras traseras hasta finalizar esta vuelta con un total de 60 puntos. Ya he terminado los 30 aumentos de medios puntos altos y este es el resultado. Para terminar totalmente la vuelta vamos a hacer un punto deslizado en el primer medio punto alto de esta vuelta. En la cadena de subida no. Vamos a realizar este punto deslizado en el primer medio punto alto. Y ahora desde la vuelta 11 y en lo adelante estaremos subiendo con una cadena y justo en la misma base vamos a comenzar 60 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando medios puntos altos hasta finalizar la vuelta. Y para cerrar la vuelta número 11 vamos a hacer un puntico deslizado justo en el primer medio punto alto de esta vuelta. Y así como hemos realizado esta vuelta número 11, vamos a volver a repetir en las vueltas número 12 y 13. Ya he terminado la vuelta número 13 y en la 14 subiremos con una cadena. Y vamos a estar trabajando 60 medios puntos altos igual, pero esta vez solo tomando las hebras traseras, pues necesitamos dejar hebritas delanteras para trabajar otro volante. Entonces un medio punto alto, el segundo, 3, 4 y así continuaremos realizando medios puntos altos solo tomando la hebra trasera hasta finalizar la vuelta. Y una vez terminados los 60 medios puntos altos solo tomando las hebras traseras, cerramos con un puntico deslizado en el primer medio punto alto de esta vuelta. Ahora desde la vuelta 15 y en lo adelante subiremos con una cadena y vamos a estar trabajando 60 medios puntos altos tomando normalmente. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando medios puntos altos hasta finalizar la vuelta. Y cerraremos esta vuelta 15 igual con un puntico deslizado en el primer medio punto alto de esta ronda. Recuerde que continuaremos repitiendo exactamente lo mismo que esta vuelta 15 en las siguientes vueltas hasta el largo que usted desee el vestido. O tal cual así usted puede verlo en los subtítulos. He tejido desde la vuelta 15 y hasta la 25 los 60 medios puntos altos en cada vuelta. Vamos a hacer la vuelta número 26 y última. En ella estaremos haciendo
una cadena y en el siguiente punto un puntico deslizado. Repitamos otra vez, una cadena y en el siguiente punto un punto deslizado. Una última vez, una cadena y en el siguiente punto un punto deslizado. Así estaremos repitiendo durante todo este borde a modo de terminar. Y vamos a terminar realizando una cadena y un punto deslizado en la base de la primera cadena que realizamos de esta vuelta. Cortamos la hebra, no la necesitamos tan larga, solo para asegurar y esconder. La voy a pasar hacia detrás. Y ahora sí podremos asegurar y esconder. Vamos a comenzar con el primer volante y para él prepararemos un nudo corredizo. Ya que esté listo el nudo corredizo, vea dónde comenzar. Estaremos comenzando en la parte izquierda, en este lado izquierdo del vestido, pero vamos a colocar el vestido en esta posición. Vuelvo y repito, comenzaremos en el lado izquierdo, así cuando tenga su vestidito de frente, pero colocaremos el vestido en esta posición. Vamos a buscar este lateral, doblando el vestidito. Y colocándolo así, vamos a buscar este lateral. Vamos a agarrar el que nos quede ahí en ese lado, ¿ok? Insertamos el gancho, tomamos la lazada que ya tenemos lista. ¿Y qué estaremos haciendo en esta primera ronda? Pues estaremos haciendo un total de 20 repeticiones compuestas por 2 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto. Subiremos primeramente con una cadena. Y durante toda la ronda estaremos trabajando en estas hebritas delanteras que hemos dejado. O sea, vamos a comenzar el primer medio punto alto, en la misma base donde hemos iniciado. A su vez iré escondiendo esta hebrita. Le sigue otro medio punto alto y seguido un aumento de medio punto alto. Hagamos otra repetición juntos. Un medio punto alto, otro medio punto alto y le sigue un aumento de medio punto alto. Y así continuaremos repitiendo 2 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto hasta finalizar la ronda con un total de 80 puntos. Y terminaremos esta vuelta número 1 con un punto deslizado en el primer medio punto alto de esta vuelta. De la vuelta número 2 y en adelante subiremos con una cadena y justo en la misma base vamos a comenzar a realizar 80 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando medios puntos altos hasta finalizar la vuelta. Y para terminar cada una de estas vueltas, un puntico deslizado en el primer medio punto alto. Y así continuaremos en las vueltas siguientes, justo hasta la vuelta que le indico aquí en los subtítulos. He tejido desde la vuelta 2 y hasta la 4, 80 medios puntos altos por cada vuelta. En la vuelta 5 vamos a comenzar con una cadena y en la misma base comenzaremos 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Le siguen 10 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Le siguen 40 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos altos hasta tener un total de 40. Cuando hayamos realizado los 40 puntos altos, aún no habremos acabado la vuelta. Vamos a realizar ahora 10 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y para terminar, 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cerraremos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto bajo de esta ronda y habremos acabado con un total de 80 puntos igual. En la vuelta número 6 haremos lo siguiente, presten mucha atención. Vamos a comenzar con 15 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Le siguen 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 5 medios puntos altos. El primer medio punto alto, 2, 3, 4 y 5. Le siguen 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. 14 puntos altos dobles y vea cómo lo vamos a realizar. En vez de tomar solo una vez, vamos a tomar 2 hebras en el gancho. Cuando tengamos 2 hebras en el gancho, insertamos, extraemos y ahora vamos a tomar hebra, pasar por 2, tomamos nuevamente por 2 y una última vez por 2. Esto es un punto alto doble y así vamos a realizar un total de 14. El segundo punto alto doble, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos altos dobles hasta tener un total de 14. Luego de realizar 14 puntos altos dobles vamos a realizar 5 puntos altos sencillos. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí vamos a terminar esta vuelta. No es necesario llegar hasta el final. Ahora sí vamos a hacer un acabado, o sea, vamos a comenzar con un puntico deslizado y seguido vamos a estar realizando una cadena y en el siguiente punto un punto deslizado, una cadena y en el siguiente punto un punto deslizado. Repitamos una última vez, una cadena y en el siguiente punto un punto deslizado. Y así continuaremos repitiendo una cadena y un punto deslizado en el siguiente punto hasta llegar hasta donde hemos comenzado estas repeticiones. O sea, este va a ser el acabado que daremos a cada volante. Y el último punto deslizado lo vamos a realizar en el primer punto deslizado que realizamos de esta ronda. Y así habremos acabado. Corte la hebra, asegúrela y escóndala. Y vamos con el último volante. Para este segundo volante que realizaremos vamos a continuar trabajando con el mismo color de hilo. Comenzaremos con un nudo corredizo y cuando lo tengamos listo vea dónde insertar el gancho. Esta vez estaremos comenzando del lado derecho, pero de igual forma vamos a voltear el vestido. En esta posición será ahora, vea, tome el vestido así y voltéelo. Y justo donde le caiga ahí este ladito, o sea, dóblelo y justo donde caiga el ladito, ahí va a tomar de las hebras delanteras que dejamos. Vea, aquí estaremos tomando, insertamos el gancho y tomamos la lazada. Y comenzaremos esta vuelta con una cadena de subida. Y justo en la misma base vamos a comenzar a realizar 30 aumentos de medios puntos altos. En la misma base, el primer aumento de medio punto alto.
en la siguiente hebrita que dejamos el segundo aumento. Y así continuaremos. Quiero mostrarles algo. 3 aumentos, 4, 5, 6, 7, 8 aumentos me habrán quedado a mí desde donde inicié. Si le quedó un poquito más o menos está bien, pero bueno, a mí me ha quedado una distancia de 8 aumentos. Cuando haya llegado a la última hebrita delantera o libre que les quedó ahí, vamos a continuar con aumentos. Yo voy a hacer mi aumento número 9, o sea que me voy a saltar esto de aquí porque voy a seguir tomando las hebras delanteras que tengo. Aquí va mi aumento número 9, el 10 y así continuaré realizando aumentos hasta llegar al final de la vuelta. Vea, así me va a quedar con la misma separación de acá, de estas vueltas de la primera falda. Terminaremos esta vuelta 1 con un punto deslizado en el primer medio punto alto de esta ronda. Y habremos acabado esta vuelta con un total de 60 puntos. En la vuelta 2 subiremos con una cadena y en la misma base comenzaremos a realizar 60 medios puntos altos. Un medio punto alto, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando medios puntos altos hasta finalizar la vuelta. Terminaremos la vuelta 2 con un punto deslizado en el primer medio punto alto de esta vuelta. Para la vuelta número 3 subiremos con una cadena y estaremos repitiendo durante 12 veces 4 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto comenzando en esta misma base. El primer medio punto alto, 2, 3, 4 y le sigue un aumento de medio punto alto. Y así continuaremos repitiendo lo mismo hasta terminar la vuelta con un total de 72 puntos. Y terminaremos la vuelta número 3 con un puntico deslizado en el primer medio punto alto de esta ronda. En la vuelta número 4 primeramente subiremos con una cadena y justo en la misma base vamos a comenzar a realizar 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Le siguen 10 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Seguido realizaremos 32 puntos altos. Un punto alto, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos altos hasta tener un total de 32. Una vez terminados los 32 puntos altos, vamos a realizar 10 medios puntos altos más. El primer medio punto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y para terminar 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 y 10. Acabemos con un punto deslizado en el primer punto bajo de esta vuelta y habremos acabado esta vuelta igual con un total de 72 puntos. Para la vuelta 5 vamos a colocar un marcador y comenzaremos a realizar a partir del siguiente punto 15 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Le siguen 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Luego 2 medios puntos altos. 1, 2, 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahora haremos 24 puntos altos dobles, igual a los que realizamos acá en este volante. Tomamos lazada 2 veces, insertamos el gancho, tomamos lazada. Vamos a tomar lazada y pasar por 2 más y 2. Y así tendremos el primer punto alto doble. Vamos a realizar 23 más. Perdón. El segundo punto alto doble. El tercero. Cuarto, y así continuaremos realizando puntos altos dobles hasta tener un total de 24. Cuando hayamos realizado los 24 puntos altos dobles, vamos a seguir con 3 puntos altos. 1, 2, 3, 2 medios puntos altos. 1 y 2, 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y para terminar vamos a realizar 13 puntos deslizados. Nos quedan 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y así habremos acabado la vuelta igual con 72 puntos. Para la vuelta número 6 y última, podemos dejar el marcador y vamos a comenzar a hacer el acabado. O sea, subiremos con una cadena y en el siguiente puntico un punto deslizado. Una cadena y en el siguiente punto un punto deslizado. Una cadena, un punto deslizado. Yo lo estoy haciendo en la base de los puntos deslizados de la vuelta anterior. Una cadena, un punto deslizado. Y así continuaremos repitiendo lo mismo, una cadena y un punto deslizado en el siguiente punto hasta dar toda la vuelta. Y haremos el último punto deslizado en la base del primero que realizamos. Ahora sí puede cortar hebra dejándola cómoda solo para asegurarla y esconderla. Yo la voy a introducir hacia detrás. Y listo, así nos habrán quedado ya todos los volantes de la falda. Ahora sí, como puede ver, ya he realizado una parte de la manga. Ambas mangas serán iguales hasta la vuelta número 5, o sea, antes de hacer el volante, ese vuelito. Lo único diferente será dónde vamos a comenzar. Entonces, ya he realizado esta, vamos a hacer esta juntos. Lo primero será preparar un nudo corredizo. Y ya que lo tengamos listo, vea dónde comenzar.
¿Recuerdan estas dos cadenas que realizamos aquí para la separación de la manga? Pues justo ahí estaremos comenzando. Teníamos dos, pues esta es la primera y esta es la segunda. En esta dirección siempre vamos a comenzar en la segunda, o sea que en esta manguita de acá a la derecha, colocando frente el vestido, vamos a comenzar en la segunda cadena que tenemos libre en la base. Y para esta de acá, pues igual en la misma dirección, esta es la 1 y esta es la segunda, pues ahí vamos a comenzar. Son estas de aquí, 1 y 2, pues aquí vamos a estar comenzando. Vamos a insertar el gancho en la segunda, extraemos la lazada que hemos formado del nudo corredizo y para la vuelta 1 estaremos comenzando con una cadena. De hecho, para todas las vueltas vamos a comenzar así y en la misma base realizaremos un punto bajo. Seguido estaremos repitiendo durante 4 veces 2 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto. Ve a dónde comenzar. Estaremos comenzando el primer medio punto alto justo en la base de este aumento que tenemos acá de la vuelta número 3 del vestido. En esa base de ese aumento, ahí vamos a comenzar el primer medio punto alto de la manga. En el siguiente punto, otro medio punto alto y en el que sigue un aumento de medio punto alto. Y esto mismo lo vamos a repetir 3 veces más. Un medio punto alto, 2 y un aumento de medio punto alto. Un medio punto alto, 2 y un aumento de medio punto alto. Vamos a hacer una última repetición. Un medio punto alto, 2 y el aumento lo haremos justo en la base de este aumento que tenemos acá. Luego nos vamos a saltar todo esto y en la cadena que dejamos de las 2 del inicio, justo ahí haremos un punto bajo y para terminar totalmente la vuelta un puntico deslizado en el primer punto bajo que realizamos. Y habremos acabado esta vuelta con un total de 18 puntos. Para la vuelta número 2 subiremos con una cadena, en la misma base realizaremos un punto bajo. Y ahora repetiremos durante 4 veces 3 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto. El primer medio punto alto, 2, 3 y le sigue el aumento. Y esto mismo lo vamos a repetir 3 veces más. 1, 2, 3 y el aumento. Ya llevamos 2 repeticiones. 1, 2, 3 y el aumento. Ya llevamos 3 repeticiones y hagamos una última. 1, 2, 3 y un aumento. Un punto bajo en el puntico que nos queda. Y para terminar la vuelta, un punto deslizado en el primer punto bajo que realizamos de esta vuelta. Y habremos acabado esta ronda con un total de 22 puntos. Para la vuelta 3, subiremos con una cadena, un punto bajo en la misma base y vamos a estar realizando 20 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando medios puntos altos hasta tener un total de 20.
Una vez terminados los 20 medios puntos altos, haremos un punto bajo en el punto que nos haya quedado y un punto deslizado en el primer punto bajo para terminar la ronda. En la vuelta número 4 subiremos con una cadena y vamos a realizar 5 puntos bajos comenzando en esta misma base. Un punto bajo, 2, 3, 4 y 5. Repetiremos durante 4 veces un medio punto alto y una disminución de medio punto alto. Un medio punto alto y le sigue una disminución de medio punto alto. Vamos a repetir lo mismo 3 veces más. Un medio punto alto, una disminución de medio punto alto. Un medio punto alto, una disminución de medio punto alto. Una última vez, un medio punto alto y una disminución de medio punto alto. Le siguen 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y para terminar la vuelta, un punto deslizado en el primer punto bajo que realizamos. Para la vuelta número 5 subiremos con una cadena y vamos a estar realizando 18 puntos bajos comenzando en la misma base. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta. Y para terminar totalmente la vuelta número 5 haremos un punto deslizado en el primer punto bajo de esta ronda. Podremos cortar la hebra dejándola cómoda solo para asegurarla y esconderla, y yo la voy a colocar hacia detrás. Ya tendremos ambas mangas hasta la vuelta número 5, y es que la vuelta número 6 será del volante y ambas pues las vamos a comenzar en lugares diferentes pero serán iguales. Vamos a continuar con el hilo de color lila y preparamos un nudo corredizo. Ya que lo tengamos listo, para esta manguita que me queda a mi derecha con el vestido colocado de frente, vamos a iniciar lo más centradito posible aquí hacia el frente. O sea, vamos a doblar la manga así para localizar un centro. Para mí este es mi centro hacia el frente. No tiene que ser nada exacto, simplemente lo más centradito posible. Entonces vamos a estar tomando las hebritas traseras, esta hebrita trasera de la cadena. En esa estaremos trabajando la primera rondita. Vamos a tomar la lazada que hemos formado del nudo corredizo y subiremos con una cadena. Vamos a estar realizando primeramente 18 aumentos de medios puntos altos tomando esas hebras traseras. Vamos a comenzar justo en esta misma base y a su vez iremos asegurando esta hebrita que nos ha quedado. Un medio punto alto y otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento de medio punto alto. Vamos a hacer uno más juntos tomando la hebra trasera, el segundo aumento de medio punto alto y así continuaremos realizando aumentos de medios puntos altos hasta finalizar la ronda con 18 aumentos en total. Ya he terminado los 18 aumentos de medios puntos altos tomando las hebras traseras y lo que haremos ahora será trabajar 18 aumentos de medios puntos altos más, esta vez tomando las hebritas delanteras. Tomamos lazada y esta será nuestra primera hebrita delantera que hemos dejado. Pues justo ahí haremos un aumento de medio punto alto, pasamos a la siguiente y hacemos un segundo aumento de medio punto alto y así continuaremos realizando aumentos de medios puntos altos tomando esas hebritas delanteras que hemos dejado hasta tener un total de 18. Y cuando hayamos terminado los 18 aumentos de medios puntos altos, tomando esa hebrita delantera,
Entonces vamos a hacer una cadena a modo de asegurar. Cortamos hebra dejándola cómoda solo para esconderla y así nos habrá quedado este volante. Vean qué precioso este acabado. Comenzando aquí, giramos todo y hacia adelante. Bueno, algo así vamos a hacer de este lado de acá, pero aquí he comenzado en esta dirección para que nos queden de frente las cadenas. Pues acá vamos a comenzar así, en esta dirección. Es lo único diferente, por lo demás será todo igual. Vamos a buscar un centro, tomando la hebra trasera. Con el mismo hilo color lila preparamos un nudo corredizo. Y lo extraemos. Comenzaremos con una cadena y en la misma base el primer aumento de medio punto alto tomando la hebra trasera. Hagamos uno más juntos en la siguiente hebrita trasera, a su vez estoy escondiendo la hebra, el segundo aumento de medio punto alto y así continuaremos realizando aumento de medio punto alto solo tomando la hebra trasera hasta tener un total de 18. Y cuando hayamos terminado los 18 aumentos de medios puntos altos tomando las hebras traseras, vamos a realizar 18 aumentos de medios puntos altos más tomando las hebritas delanteras que dejamos. Esta será la primera. Entonces el primer aumento de medio punto alto, hagamos uno más juntos. El segundo aumento y así continuaremos realizando aumentos de medios puntos altos tomando las hebras delanteras hasta tener un total de 18. Y cuando hayamos terminado los 18 aumentos tomando las hebras delanteras, haremos una cadena para asegurar, cortamos la hebra solo dejando para esconderla. Así ya quedará segura. Y de este modo habremos acabado ambas mangas. Vean qué preciosas. Vamos con el volante de aquí de los hombros. Para este volante vamos a colocar el vestido en esta posición. Vean, en esta posición. Y estaremos trabajando justo en las hebras que hemos dejado cuando realizamos la vuelta número 2. O sea, tenemos 42 hebras en total. Estas cadenas son para el ojal, no van a contar. Aquí tenemos 5 cadenas para el ojal. Por supuesto, continuaremos trabajando con el hilo de color lila. Preparemos un nudo corredizo. Y ya que lo tengamos listo, vea dónde comenzar. Vamos a contar las 5 cadenas para dejarlas 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, estas 5 no van a contar. Esta es la primera hebra delantera, o sea, de las hebras que dejamos. Esta es la primera donde vamos a trabajar. Tomemos la lazada que hemos formado del nudo corredizo y comenzaremos con una cadena. Y justo en la misma base vamos a comenzar a repetir un medio punto alto y un aumento de medio punto alto durante 6 veces. A su vez voy a ir escondiendo esta hebrita del inicio. Un medio punto alto y en la siguiente hebrita que tenemos un aumento de medio punto alto y esto lo vamos a repetir un total de 6 veces. Un medio punto alto y un aumento de medio punto alto, ya llevamos 2 repeticiones y así continuaré hasta tener un total de 6. Ya he terminado las 6 repeticiones y ahora repetiremos durante 4 veces un punto alto y un aumento de punto alto. Un punto alto
y le sigue un aumento de punto alto. Repitamos lo mismo 3 veces más. Hagamos la cuarta repetición, un punto alto y un aumento de punto alto. Haremos una cadenita al aire y justo en la misma base de este último aumento haremos otro aumento más de punto alto. Este será el centro del frente y ahora repetiremos lo mismo desde el inicio pero en forma contraria. O sea, vamos a comenzar por 4 repeticiones de un punto alto y un aumento de punto alto. Un punto alto y un aumento de punto alto. Repitamos 3 veces más, un punto alto y un aumento de punto alto. Hagamos una última repetición, un punto alto y un aumento de punto alto. Seguido repetiremos durante 7 veces un medio punto alto y un aumento de medio punto alto. Un medio punto alto y un aumento de medio punto alto. Y continuaré repitiendo hasta tener un total de 7 repeticiones. Hagamos la repetición número 7, un medio punto alto y un aumento de medio punto alto. Y para terminar, una cadena a modo de asegurar, cortamos la hebra dejándola cómoda solo para esconderla. Y sí, he hecho una repetición más que de este lado, pero así está bien. De ese modo nos habrá quedado esta puntica en el centro o lo más centradita posible. Si usted necesita correr los puntos para que le quede más centrada, pues claro que sí, puede hacerlo, tan solo mueva un poquito la misma cantidad de puntos. Y ahora sí, pues vamos a esconder todas las hebras que nos hayan quedado para tener un trabajo más limpio. Para los detalles del vestido estaremos realizando un total de 15 florecitas. Yo he realizado 5 flores por cada color de hilo, o sea 5 con cada uno de estos colores que yo he preferido utilizar, pero si usted quiere colocar otros colores a estas flores, pues también puede hacerlo. Y para el centro de las florecitas he utilizado este lila, que fue el mismo que utilizamos en el centro de la florecita que ya colocamos en el cabello, para que así combine. Además es un lila muy similar al del vestido. Yo he preferido utilizar hilo de bordar y para ello estaré utilizando un gancho de 1.25 milímetros. Esta florecita se realiza exactamente igual a la florecita que ya realizamos para el cabello. La única diferencia es que en vez de 5 pétalos vamos a realizar solamente 3.
De todas formas, acá en los subtítulos yo les voy a estar compartiendo cómo realizar esta florecita solo con 3 pétalos, pero si tiene alguna duda de cómo realizarla, puede ir al vídeo anterior donde realizamos esta para el cabello. Yo las estaré colocando utilizando pegamento silicón caliente, pero si usted desea coserlas, es lo que siempre recomiendo, pues puede hacerlo. Pero en mi caso esta vez voy a pegarlas. Ya acá las tengo ubicadas como deseo colocarlas, bueno, más o menos, pero usted las puede colocar a su gusto, no tiene que ser exactamente igual. De todas formas, puede ver una por una donde yo las voy a colocar. Así me habrán quedado una vez colocadas todas. Vean el resultado. Por detrás yo no le he colocado muchas florecitas, pero si usted desea puede ponerle flores. Ahora, ¿qué nos va faltando para este vestido? Pues nos va faltando solamente el cierre, que ya lo tenemos adelantado, pues ya preparamos un ojal. Pero para este ojal necesitamos un botón. Yo tengo este botoncito, es bastante pequeño. Vean, en comparación con el vestido, pero usted colocará un botoncito acorde con el hilo que haya utilizado para tejer esta muñequita. Y bueno, como es lila, voy a estar utilizando la misma hebrita del centro de las flores, así que vamos a coser este botón. Yo lo voy a estar colocando aquí. Y una vez aquí, pues voy a anudar por dentro. Y ahora sí, pues vamos a esconder estas hebritas que nos han quedado. Y una vez terminado el vestidito, pues podremos colocarlo a nuestra muñequita Isabela. Primeramente vamos a introducir una piernita y luego la otra, ya que sí está bien ajustadita la cintura del vestido. Subimos bien arriba.
y por detrás pues cerramos. Y este será el resultado del vestido. Y así hemos llegado al final de nuestra muñequita Isabela Madrigal. Espero y les haya gustado tanto como a mí, y si ha sido así no olvides regalarme su manito arriba y su comentario. Además, si aún no forma parte de esta maravillosa comunidad, le invito a que se suscriba y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Un millón de gracias por ver este tutorial hasta su final y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.